Bueno, me tocó introducir este ciclo de entrevistas con Mabel Ulloa. ¿Cómo está Mabel? Preséntese acá al público, si nos puede entregar una pequeña reseña de quién es usted. Hola Matías. Bueno, muchas gracias por estar acá. Eh, Qué bueno poder difundir la cultura y darle espacio también a los escritores, de contar un poco su experiencia, cómo se iniciaron en la literatura. Mi nombre es Mabel, soy médico de profesión, nací en Santiago y llegué acá a la comuna de Teno en el año 2008. Y la verdad es que Teno fue una comuna que es, no sé, se me quedó de inmediato en el corazón porque es un pueblo muy tranquilo. Yo veía a la gente que caminaba lento por las calles y como sonriente, cosa que en Santiago no se ve. Siempre anduve corriendo yo en las micros amarillas y ese tipo de cosas. Entonces fue como mágico llegar a esta comuna y decidimos quedarnos acá. Y, y a pesar de que yo escribo desde adolescente, es en esta comuna donde empecé a hacer el trabajo de compilar todos los escritos que tenía y bueno, ha surgido también mucha poesía de aquí, desde la propia comuna. En ese contraste de la experiencia de vida en Santiago versus la experiencia de vida acá en Teno, ¿de dónde surge la inspiración para poder escribir y cómo cambia quizás esa inspiración también respecto al entorno, que es muy distinto? Sí, bueno, en mi vida en Santiago, la verdad, donde estudié también, la poesía se inicia más bien con un tinte romántico, como más de adolescente o de los temas más de pareja que uno vivencia con mucha intensidad en la juventud. Pero acá en Teno comienza una etapa súper importante en mi vida que es la maternidad. Entonces empieza a surgir también poesía desde esa área, desde la maternidad, poesía infantil, también dentro de los poemas de amor también se empieza a ver poemas más ligados ya a este amor como más profundo, más intenso en cuanto a un amor más persistente, ¿no es cierto? No tanto este enamoramiento pasajero como de la juventud. Y acá es donde, en esta región, donde ejerzo mi profesión, empieza a surgir también toda una poesía que tiene relación a las vivencias que voy teniendo como médico, todas las angustias, todos los dolores, eh, todas las enfermedades y sobre todo el área de la salud mental. Muchas veces la poesía también la ocupo como terapia. Entonces surge todo un contenido relacionado al ejercicio de la profesión médica. Podríamos decir que el escribir poesía es como un acto de amor, o sea, vinculado, digamos, un poco a ese, a lo que uno impregna, digamos, al momento de escribir. En el caso puntual, tú tienes un seudónimo, ¿no? Inés de Cervantes. ¿De dónde surge este seudónimo para poder firmar todos estos escritos? Sí, bueno, todo surge en realidad, está mi mamá aquí presente, pero nunca me gustó mi nombre. Nunca me gustó mi nombre, Mabel. Entonces, cuando surge esta posibilidad de escribir o mostrar mi obra, quise usar un nombre diferente. Inés es el nombre de una tía abuela muy querida. Siempre me encantó ese nombre, Inés. Y bueno, tengo el apellido Cervantes, que es el apellido que viene por la línea de mi madre. Entonces, también un poco hay un tema literario. O sea, al escuchar el apellido uno inmediatamente lo asocia a algo literario. Y bueno, se forma así Inés de Cervantes, ¿no? Como una mezcla ahí de cosas. ¿La gente te identifica más como Mabel Ulloa o como Inés de Cervantes, acá en Teno? La verdad que como ambas, como la doctora Mabel y acá en el contexto un poco más literario, a veces me dicen Inés también, pero con ambos yo diría. En la profesión médica, de las personas con las que has tenido contacto, ¿has detectado, digamos, interés en el tema literario? Decías que ocupaba esto también como una terapia. ¿En qué medida esto sirve como terapia y cómo eso también se vincula con la generación de nuevos talentos en el aspecto literario, de los que has conocido? Sí, me ha tocado conocer personas que escriben
en el contexto de la relación médico-paciente. Tanto que como miembro de la Sociedad de Escritores de Teno he podido invitar también a algunas personas a participar, o les he comentado, les he contado que existe esto. Estamos haciendo la revista Barqueros, algunos también que han sido pacientes míos han publicado en esa revista, por lo tanto se da... es muy, muy bonito poder compartir ambos contextos. Y perdón, la segunda pregunta se me fue. La segunda parte. ¿En qué medida, o sea, por qué sirve como terapia el escribir? ¿No? Sí, bueno, yo creo que a nivel de la sociedad hemos ido perdiendo la capacidad de expresar nuestras emociones. Mucha gente guarda muy íntimamente sus dolencias, especialmente aquellas emociones difíciles, la tristeza, la rabia, las reprime mucho, eso finalmente se traduce en enfermedad. Y la poesía es una instancia que permite a las personas, ya sea al leer la poesía o al escribir la poesía, conectarse profundamente con esas emociones que muchas veces están como bloqueadas, ¿no? Vivimos como en la superficialidad de la vida, nos cuesta vincularnos íntimamente, y la poesía conecta profundamente con esos estados emocionales. Lo he vivenciado yo y muchas personas he escuchado esto. Yo leí este poema y me conecté con tal vivencia que tuve en tal momento, o con tal emoción que hace tiempo no sentía. Entonces la poesía en ese sentido es una herramienta muy poderosa para poder conectar emocionalmente y de esa manera también hacer fluir esta energía, ¿no? Como el agua siempre tiene que fluir, las emociones también deben fluir y no estancarse. En esa conexión emocional también se produce al escribir una conexión con otros escritores. Bueno, este es un ejemplo de ello. Estamos en una actividad que ha sido organizada por la Sociedad de Escritores de Teno, junto con otras instituciones como la Municipalidad, la Corporación Cultural, porque es importante la asociatividad entre los escritores, las escritoras que desarrollan esta actividad. Sí, bueno, hablo por mí, siento que ha sido muy, muy, muy importante para mí poder haber conocido a otros escritores mayores que llevan mucho más trayectoria. El poeta joven aprende del poeta mayor, tanto en lenguaje, ¿no? en calidad del lenguaje, al leer otro tipo de poesía, gana recursos literario, pero también va armando como un puzzle, siento yo, ¿no? Va recogiendo piezas, elementos de aquellos otros escritores que uno conoce y los va incorporando nuevamente en su poesía. Un mismo poeta, un mismo escritor muchas veces no se reconoce en sus escrituras anteriores. A mí me pasa con la poesía de adolescente, yo digo, no me gusta ya cómo escribía, no, siento que era pobre en elementos, y todos esos elementos que a lo mejor ahora yo incorporo tienen que ver con esto que tú hablas, la asociación, el ir conociendo a nuevas personas, ir conociendo a otros poetas, otras formas de escribir, otros contenidos, otras áreas que antes uno no se enfocaba. Entonces, ¿cuáles han sido los elementos más determinantes ahora que están insertos en tu poesía? Dentro de las ganancias que yo siento en la poesía, creo que está el elemento de la experiencia en cuanto a la maternidad. Yo creo que eso es un elemento que he ido ganando en el tiempo, y me pasa, estuvimos hace poco en una entrevista con Camila Douzan, donde ella también menciona que el hecho de haber sido madre revive la poesía en ella, ¿no? Eso cambia totalmente la mirada, yo siento, en la poesía femenina del antes de la maternidad y después de la maternidad. Ese es un elemento que se incorpora muy, muy potente en mi poesía. Y yo siento que el conocer a otros poetas, lo que más ha ido ganando es en lenguaje. Al ir leyendo a otros poetas, uno va incorporando palabras, incorporando estructuras literarias
que la hacen más compleja en sí y la enriquecen. En esa riqueza local, ¿cuáles han sido los referentes o aquellas personas que han transmitido experiencia a tu persona para poder enriquecer tu propia escritura? Bueno, dentro de los escritores que he podido conocer acá, y yo siento que son dignos de mi real admiración, tanto por su lenguaje, su forma de escribir y su humanidad, es Eduardo Aramburu y Edgardo Alarcón, que están aquí presentes. Siento que han sido unos mentores, cada vez que he podido estar con ellos han sido un incentivo a escribir. A Edgardo lo conocí llegando aquí a la región. Lo conocí por su otra profesión, digamos, y en esa época yo no tenía nada compilado y Edgardo siempre me hablaba de la poesía, ¿no? Y eso fue, decía, poeta tiene que escribir, poeta, y eso, no sé, guardo un profundo sentimiento de gratitud. Su poema, su poesía es muy intensa, ¿no? Y esa intensidad uno empieza a buscarla también en su propia poesía. ¿Cómo logro llegar a esa intensidad? Que a lo mejor antes no estaba en mi poesía, es una búsqueda. Y respecto a Eduardo Aramburu, yo siempre le digo, es como una figura muy paternal también, muy acogedora. Su poesía es maravillosa, me ha regalado muchos textos, muchos libros también, y siento que he ganado mucho en cuanto al lenguaje a través de él. ¿Qué es lo que nos falta como comuna, como región, como país para fomentar aún más la literatura, la lectura en etapa temprana, a nivel educacional? Y cómo esto contribuye a crear una mejor comunidad, un mejor país. Eh, Mira, yo siento que hay elementos que han ido consumiendo a nuestros niños, y lo digo desde la experiencia propia de la maternidad. Yo siento que el tema de las pantallas ha quitado mucho tiempo de ocio a los niños, mucho tiempo de aburrirse, porque es en ese tiempo de ocio, de aburrirse, de simplemente contemplar las cosas, los niños han dejado de buscar en la literatura. Porque es mucho más fácil recibir de una pantalla que leer, porque leer implica conectarse, es activo, la lectura es activa. ¿Ya? No, uno debe de alguna manera trabajar para recibir ese contenido, a diferencia de la pantalla, que simplemente lo aporta. Entonces yo siento que si queremos fomentar la lectura en los niños, también tenemos que empezar a educar a los padres en cuanto a disminuir aquellas cosas que hacen que nuestros niños no lean. Uno ve a niños muy pequeños conectados permanentemente con pantallas de celular. Ese niño no va a tomar un libro, no lo va a tomar, ¿no? Entonces siento que hay que trabajar muy intensamente en eso, en la educación respecto a la disminución de pantallas y el daño que generan. Como médico también, ¿has visto el impacto que ha causado la pandemia en este fenómeno de estar frente a una pantalla? Porque prácticamente en el encierro, la única manera de comunicarse para todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con las clases, con el trabajo, el teletrabajo, implica la presencia de una pantalla, estar eh, distanciado. Sí, efectivamente la gente se empezó a comunicar mucho más por pantalla, los chicos, los adolescentes también. Se ha visto cómo se pierden las habilidades sociales. Eh, Poder enfrentar a otros, poder conversar con otros, tener temas de conversación. Y como yo te hablaba también de esta forma de vincular íntimamente, ¿no? De poder conversar de lo que se siente, de las cosas importantes de la vida, y eso lo hemos perdido con la pandemia, ¿no? Entonces tenemos como una comunicación superficial, nos comunicamos superficialmente, no en la profundidad de nuestros sentimientos, y eso menos aún frente a una pantalla. Entonces creo que en ese sentido ha sido la pandemia y las pantallas, si bien han facilitado ciertas cosas como el trabajo, los desplazamientos, ¿no es cierto? Pero sí han interpuesto una barrera en nuestra comunicación humana, realmente como humanos.
Escuchaba a una persona vinculada profesionalmente a la psicología, decía que incluso el quitarse la mascarilla ahora permite transmitir otro tipo de emociones que antes no eran leídas por las personas. Cuando uno conversaba con alguien, no había forma de leer, digamos, cuál era la emoción que transmitía esa persona. Tú como médico, ¿cuál es el impacto de la mascarilla que generó todo este tiempo de estar con mascarilla y ahora ya al menos vernos la sonrisa? No sé,